Hola a todos, Namaste. Hoy quiero compartir con vosotros cuál ha sido mi historia con el yoga, por si te resulta inspirador y te apetece comenzar a practicar yoga o te pica el gusanillo y quieres conocer un poquito más sobre esta práctica. Actualmente sé que no puedo vivir sin querer yoga. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me he considerado siempre una persona neurótica, hiperactiva, muy tendente a la acción? Es cierto que he tenido siempre mi puntito espiritual, pero la pausa y la relajación no estaban entre mis prioridades. Con el tiempo y con la práctica de yoga entendí el porqué y comencé a salir de ese bucle. Mi historia se remonta a hace 7 años, en el año 2017, y he de decir que antes de saber nada sobre el yoga, mi creencia sobre esta disciplina podía ser la que puedes tener tú ahora mismo o la que puedes haber tenido hace un tiempo. Si en alguna conversación salía la palabra yoga, mi creencia en relación a esto era aburrimiento, sentarse a cantar cosas raras y pérdida de tiempo. Y qué equivocada estaba. Pues como te decía, en el año 2017 comencé a sentir dolores a nivel de la espalda, en el sacro concretamente. Comencé a tener dolores en las articulaciones, en la musculatura. Y en el gimnasio al que iba en ese momento impartían clases de yoga una vez a la semana y decidí probar. Lo que sí me sorprendió bastante cuando comencé esa clase, yo que me consideraba una persona que ágil, que realizaba deporte, era la poca flexibilidad física que tenía. Entonces yo veía a la profesora y a otras compañeras de clase que tenían muchísima flexibilidad y me picó el gusanillo de la competitividad. Yo quería tener esa flexibilidad. Entonces ese mismo verano comencé a realizar yoga de manera autodidacta en casa y finalmente ocurrió pues lo que tenía que ocurrir, que me enamoré de esa disciplina. Y podéis preguntaros ¿por qué? ¿Por qué te enamoraste de esa disciplina? Sencillamente por los beneficios que me reportaba. Principalmente porque cuando terminaba la práctica el dolor que sentía a nivel físico desaparecía durante unas horas. Además me calmaba la hiperactividad con la que solía vivir, me conectaba con el presente, pero algo que no me gustaba es que me conectaba con el dolor emocional, que eso ya no gustaba tanto. Pero aún así, a pesar de esta molestia, los beneficios que me reportaba a nivel general merecían el esfuerzo. Paso a paso, poco a poco, comencé a ganar más flexibilidad física y comencé a realizar posturas que en la vida pensé que podría realizar. A partir de entonces supe que en algún momento mi vida profesional iría por esos derroteros. El yoga lo practicaba en gimnasios y es cierto que rehuía de toda aquella práctica de yoga que no fuera puramente física. En 2023, cuando tomé una decisión determinante sobre el rumbo que estaba siguiendo mi vida personal y profesional, fue cuando decidí que lo dejaba todo para dedicarme al yoga. A partir de entonces comencé a realizar yoga de manera regular en el gimnasio al que iba, pero era una práctica puramente física. Entonces llegó un momento en el que sentí que esa práctica física se me quedaba corta. Yo sentía que el yoga era algo más que realizar solo posturas físicas y no me sentía del todo cómoda con esa forma de practicar. Fue entonces cuando encontré a Cavalia, una empresa india centrada en las enseñanzas de la tradición yógica. Por eso he de decir que mi paso por Cavalia ha supuesto un antes y un después en mi vida. Gracias a Cavalia comencé a realizar mis propias secuencias de yoga para mi propia autopráctica. Y he aprendido que la práctica de yoga no solo consiste en realizar
posturas físicas. Centrarse solo en eso supone una visión sesgada de todos los beneficios que reporta la práctica de yoga en su conjunto. Lo que más me ha nutrido ha sido conocer el poder sanador del mantra yoga y del yoga nidra, dos estilos de yoga considerados pasivos, pero que me han ayudado a evolucionar mucho más en mi práctica de yoga que cualquier postura contorsionista lograda en asana. He aprendido a decidir que la pausa y la relajación entre tareas es fundamental para mantener la calma, la quietud, la armonía en el día a día de una persona. Así que para mí la pausa y la relajación son aspectos fundamentales en mi día a día. Resulta tan fácil decirlo y tan difícil implementarlo en nuestro día a día, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que una vez que lo pillas, que lo integras, que lo experimentas, la cabeza hace clic y te aseguro que no hay vuelta atrás. Y qué maravilla del clic, también te lo digo. Tras realizar el curso de profesores de yoga con Cavalia, dejé de practicar yoga en el gimnasio y ahora lo hago en casa, de manera autónoma. Considero que todo profesor de yoga debe predicar con el ejemplo y tener una práctica constante, pues es cierto que la responsabilidad de transmitir el yoga de la forma más pura y transparente posible solo se consigue si estamos en el camino como profesores de yoga, en la práctica constante, avanzando y adentrándonos de primera mano en las profundidades del ser, del alma humana. En mi presente, aquí me hallo, dispuesta a superar las barreras del miedo en relación a impartir clases de yoga. El yoga vive en mí, en cada célula de mi cuerpo. Actualmente sé que no quiero vivir sin esta práctica que tanta paz me ha permitido encontrar y que tan retadora me resulta cada día. Por eso, como te dije al principio, sé que no puedo vivir sin querer yoga. Y también sé que no puedo dejar de querer transmitir sus enseñanzas al resto del mundo, a todas aquellas personas que tengan la necesidad y quieran descubrir el inmenso potencial y mundo interior que cada uno de nosotros llevamos dentro a través del yoga. A todas esas personas que vibren con mis valores y quieran que les acompañe en el proceso, aquí estoy con mucha energía, con muchas ganas, con todo el corazón, dispuesta a mostrarte el camino hacia el bienestar. Y déjame decirte que este camino es muy largo y que cultivar la paciencia es una de las habilidades que más nos va a hacer falta, puesto que este proceso, este camino no suele ser lineal y las recaídas están a la vuelta de la esquina. Es por eso que uno debe ser muy constante y disciplinado y no perder de vista en ningún momento tu para qué haces lo que haces. Yo sé que siempre seré una eterna alumna de la vida en constante aprendizaje de mí misma. Una alumna de la vida dispuesta a acompañar, a guiar temporalmente a otros alumnos de la vida ávidos de sabiduría a iniciarse en el camino del yoga. Pues bien, esta es mi historia de amor con el yoga. ¿Cuál es la tuya? Estaré encantada de leerte o escucharte si decides compartir tu historia conmigo. Esto es todo de momento. Un saludo. Namaste.